Buenas, el día de hoy nos encontramos para la exposición de nuestro proyecto de aula, que es inclusión del grano caucho reciclado en la mezcla de cemento para el concreto estructural. Nuestro grupo está conformado por Angie Gámez, Giancarlo Stafur, Kaleidi Salina. Bueno, como introducción de nuestro trabajo tenemos que el concreto es uno de los materiales más utilizados por el hombre desde que se conocen sus propiedades y diversas utilidades en el mundo de la construcción, ya que este material es producto de conformado por el cemento, agregados como la arena y agua molida roca molida y triturada, y algunos aditivos que proporcionan un gran rendimiento de la mezcla usándolo en el campo de obras civiles, especialmente en aquellas donde se requieren niveles de servicios que se necesitan terminar en el menor tiempo posible, aprovechando las ventajas en cuanto a la versatilidad y productividad del concreto que en este campo de la estructura frente a otros materiales. Como objetivo general de nuestro proyecto tenemos que analizar el efecto de la inclusión del grano caucho reciclado en la mezcla de cemento para la producción de concreto estructural. Tendremos tres objetivos específicos, los cuales son comparar los efectos de la inclusión del grano caucho reciclado de llantas en resistencia mecánica, durabilidad en la mezcla de concreto en estudio, identificar los factores que afectan la resistencia mecánica y durabilidad de la mezcla de concreto en estabilidad con adición de fragmentos de caucho reciclado de llantas. Y por último, tendremos que especificar los factores que producen la utilización de fragmentos de caucho reciclable en las mezclas de concreto en su estudio sobre el medio ambiente y la industria del concreto. Bueno, tenemos como justificación que a medida de la humanidad sueña con hacer mejores obras de construcción en el menor tiempo posible, crea la necesidad de conseguir y producir nuevos materiales de altos estándares y desempeño, excelente calidad, costo accesible y menor impacto ambiental posible. Es motivo por el cual la ciencia de materiales y la aplicación de conocimientos de ingeniería juega un papel importante a la hora de estudiar el cemento, sus materias primas y los diversos componentes que conforman la mezcla de concreto utilizando con fines estructurales. Esto debido a lo que en la industria del cemento se requieren grandes cantidades de materias primas y recursos con el pasar del tiempo que se van limitando y agotando sus reservas. Bueno, en nuestro marco teórico tenemos lo que fue absorción, agregados, aditivos, asentamientos, caucho, capilaridad, concretos, contenido de aire, cemento, contracción, densidad, difracción de rayos X, ensayos de comprensión, ensayos de extracción, electrocopia de dispersión de rayos X, hidrofobicida, hidrofalicidas, materiales de cemento, módulo de elasticidad, neumáticos y microeléctricos y micropía electrónica de barrio. En nuestro proyecto podemos encontrar cada una de las definiciones bien explicadas. Bueno, en el índice del marco teórico encontramos los temas más importantes de cada artículo. En el artículo 1 tenemos la clasificación y composición de partículas de caucho reciclado en mezcla de concreto. Que en este el personal científico desarrolla una revisión bibliográfica de diversos autores a nivel internacional, en donde se evidencian los métodos de beneficio, trituración y molienda de los residuos de llantas usadas para conseguir los granos y partículas de caucho que se han implementado y probado en el ensayo. En las propiedades del concreto fresco, propiedades mecánicas y durabilidad y otras propiedades, tenemos que aquí se encuentran varios puntos de vista importantes a la hora de la aplicación de material y agregados artificiales, como es el caso del grano y la partícula de caucho utilizando en la mezcla de concreto del estudio, en donde se discuten acerca de la trabajabilidad de la mezcla de concreto con inclusión de grano y fragmentos de caucho en reemplazo de los granos naturales en este uso como son la arena y la grava. Como subtemas tenemos las propiedades mecánicas de los concretos con adición de grano y partículas de caucho reciclado. Esto argumenta que la mayoría de los investigadores evidencian en sus investigaciones que a medida que aumenta el contenido de material granular de caucho en reemplazo de los agregados finos y gruesos naturales, disminuye la resistencia mecánica de la mezcla de concreto, esto debido a la mala adherencia de estos materiales con la pasta del cemento. En la absorción y permeabilidad en la mezcla de concreto con adición de grano y partículas de caucho, encontramos que que, que esto se argumenta en su gran mayoría que a medida que aumentan los porcentajes de reemplazo de los agregados finos y gruesos naturales por los agregados de caucho, aumentan los porcentajes de absorción de agua y que los granos de caucho dentro de la mezcla de concreto pueden formar poros abiertos efectivos y algunos capilares que se puede llenar fácilmente de agua. En el tercer subtema tenemos resistencia
a ataque químico en mezcla de concreto con adición de grano y partícula de caucho. ¿Qué? Que esto quiere decir que el concreto, al ser un material heterogéneo, posee poca resistencia a la permeabilidad de los líquidos, en donde el concreto se distribuye fácilmente bajo los procesos de erosión con ácidos, ya que los productos alcalinos generados durante el proceso de hidratación del cemento reaccionan con los iones de hidrógeno, perdón, presentes en los ácidos que pueden estar en algunos fluidos como en el agua. Por último tema del primer artículo tenemos la absorción de onda sonora y aislamiento térmico de mezcla de concreto con adición de grano y partículas de caucho. Aquí tenemos que cuando las ondas sonoras, los autores relatan que los concretos adicionados con partículas y granos de caucho con un porcentaje mayor del 20% reemplazo de los agregados gruesos y finos pueden aislar eficazmente los sonidos bajo frecuencia, como son los sonidos que son emitidos por los trenes, aviones, helicópteros y camiones pesados sobre la vía. En el segundo artículo tenemos como tema la clasificación y composición de los granos y partículas de caucho reciclados a partir de llanta en la mezcla de concreto. Que para el análisis de clasificación y composición de los granos y partículas de caucho reciclado a partir de llanta en la mezcla de concreto en estudio. Se hizo un estudio y revisión bibliográfica a otros autores en que se ha investigado acerca del tema a mención a nivel nacional. Este tema se divide en tres. El tema de caucho triturado o astillado, que se procesa con el fin de sustituir a los granos gruesos, que en este caso son las gravas naturales, en la mezcla de concreto en estudio. Este caucho triturado pasa por dos procesos de conminución. En la primera etapa, alcanza una longitud de 300 a 430 milímetros y una anchura de 100 a 230 milímetros. En la segunda fase alcanza un tamaño de 100 a 150 milímetros y en un estado final se obtiene de 13 a 76 milímetros. Tenemos también el caucho triturado, que se procesa con el fin de sustituir los granos finos. En la mezcla del concreto en estudio, alcanza un promedio entre 0.425 y 4.75 milímetros. Y por último tenemos el caucho molido, que se procede el caucho con el fin de sustituir los granos finos en la mezcla de concreto. Alcanza un tamaño en promedio de 0.075 y 0.475 milímetros. Tenemos como otros temas propiedades mecánicas del concreto adicionado con granos y partículas de caucho reciclado a partir de las llantas usadas. Durante el estudio de los especímenes del estudio de concreto con adición de granos y partículas de caucho para reemplazar los agregados finos y gruesos y también ser utilizado como material de reemplazo en el cemento para obtener su comportamiento mecánico. Y por último de los temas, en el estudio de durabilidad del concreto adicionado con granos y partículas de caucho reciclado a partir de llantas usadas. Aquí se tiene que en cuanto a la duración del concreto, adición con grano y partículas de caucho, se realizaron diversos estudios, teniendo en cuenta varios aspectos como es la permeabilidad de la muestra estudiada y la resistencia de algunos agentes químicos que podrían reaccionar con la interfaz del cemento y los agregados presentes en el concreto. Como subtema del segundo artículo, tenemos ensayo de comprensión simple, que aquí se realiza en una investigación del concreto en estudio. Se analizaron varias muestras en donde el contenido de caucho en porcentaje de peso con respecto a la cantidad de material grueso o fino a reemplazar por el material de caucho granular durante los análisis de comprensión realizados a las muestras que duraron entre 7, 28 y 90 días en observación. En ensayo de flexión tenemos que los investigadores analizaron muestras con tiempo de duración de curado de 7, 28 y 90 días respectivamente, en donde se lograron observar una reducción de la resistencia mecánica a medida que se aumentaba el porcentaje de caucho. En el módulo de elasticidad tenemos que en las muestras de concreto en estudio los autores incluyeron que la sustitución de materiales granular convencionales tipo grava en comparación con los materiales granular obtenido a partir del caucho reduce el módulo de elasticidad del concreto, ya que las características de estos agregados afectan la rigidez y la tenacidad de estos materiales. En la adición de materiales cementantes suplementarias en la mezcla de concreto con adiciones de grano y fragmentos de caucho reciclado, tenemos que para el desarrollo de esta prueba se debe realizar en la investigación en mención. Los investigadores procesaron hasta llantas de vehículos reciclados para obtener como producto grano partícula de caucho con un tamaño promedio máximo de 4 milímetros. Estos granos de caucho se destinan para reemplazar
en la mezcla el concreto hasta un 30% del peso del agregado fino. Bueno, en última instancia hablaremos sobre nuestro tercer artículo y la respectiva conclusión a la que llegamos en nuestro proyecto pedagógico de aula. Nuestro tercer artículo se titula como la mejora de la unión de la matriz de cemento y agregado de caucho, en donde se habla sobre el análisis microestructural, efectos sobre las propiedades de transferencia y sobre el comportamiento mecánico del compuesto. A continuación hablaremos sobre las propiedades del material de estudio y diseño de mezclas utilizadas en el concreto con adición de granos de caucho reciclado. Como podemos observar en esta ilustración, podemos ver una curva granulométrica de gradación de partículas de arena y caucho reciclado. Los investigadores durante el desarrollo de las pruebas buscan reemplazar en un 30% en peso los agregados finos naturales por granos y partículas de caucho. En la ilustración se observa que el agregado fino tiene una gradación un poco más amplia con relación a la de los agregados artificiales de caucho procesado. Para el caso de la arena se observan tamaños desde los 0,1 milímetros hasta los 8 milímetros, mientras que para el agregado del caucho va desde los 0,6 milímetros hasta los 4 milímetros, observando que gran parte del material posee un tamaño de entre 1,8 hasta los 2,5 milímetros. Programa experimental aplicado al estudio del concreto en estudio con adición de granos de caucho reciclado. Como podemos observar en nuestra ilustración, se observan varios aspectos generales de estudio que se tuvieron en cuenta por parte de los investigadores, en donde se destacan varios aspectos importantes, como por ejemplo, se destacó la capacidad de la adherencia de los agregados finos y gruesos con la pasta del cemento, los cuales fueron observados a partir de ensayos con técnicas de microscopia electrónica de barrido. También se determinó la huella que dejaban los agregados gruesos finos al ser retirados de la muestra, luego de que se fallaran los cilindros de estudio. Esto con el fin de ver la capacidad de adhesión de estos materiales y observar al mismo tiempo si se seguían generando vacíos de aire en las muestras que fueron adicionadas con los aditivos superplastificantes y reductores de aire. Además, se realizó un estudio por medio de la difracción de rayos X para observar las fases cristalinas de los productos hidratados del cemento. Mecanismos de mejora de la interfaz de granos y fragmentos de caucho reciclado con la matriz de cemento. Mediante estudios y técnicas de laboratorio como la microscopia electrónica de barrido, se logró observar el comportamiento de los reactivos aditivos utilizados para mejorar la interacción entre la pasta de cemento y los agregados artificiales de caucho, obtenidos a partir de las llantas recicladas. En nuestra imagen podemos ver una imagen microscópica de las mezclas de concreto en estudio, en donde se distinguen varios aspectos de acuerdo al análisis de los investigadores. Análisis de permeabilidad y absorción de las muestras de concreto con adición de grano y partículas de caucho. Con respecto a este tópico, se observa el comportamiento de la permeabilidad aparente del aire sobre las muestras de concreto con inclusión de granos y partículas de caucho. Se nota claramente cómo se aumenta esta permeabilidad de aire con inclusión de las partículas y granos de caucho. Esto se encuentra directamente proporcionado con la falta de adherencia entre la matriz de cemento con los agregados. Análisis químicos en la interfaz de la pasta de cemento y los granos y partículas de caucho. De acuerdo con los resultados de la difracción de rayos X, se destaca la presencia de portlandita, CH hidróxido de calcio y la presencia de portlandita en las interfaces de las muestras de estudio, provocando reacciones que generen recubrimiento sobre los agregados de caucho que ayudarán a proteger contra los procesos de la corrosión de agentes químicos externos.
De lo anterior se puede concluir que durante el análisis de las investigaciones recopiladas todavía falta mucho camino por recorrer, ya que estos materiales tipo caucho, a pesar de tener limitaciones en cuanto a su rigidez, composición y resistencia, dejan el camino abierto para encontrar nuevos métodos con adición de algunos productos naturales. La inclusión y uso de este tipo de materiales nos motiva a seguir adquiriendo conocimientos a partir de las experiencias de otros investigadores a nivel nacional e internacional y seguir buscando nuevas alternativas que permitan mejorar las capacidades constructivas y la mejora de los materiales con calidad superior a la que actualmente utilizamos.